Bien, hermano, buenos días. Dale la bienvenida una vez más, un domingo más, a esta su iglesia cristiana Efesios 4:23, aquí en Cartago. Cartago es una de las 7 provincias de Costa Rica, ¿no? Estamos como a unos 20, 22 kilómetros de San José, más o menos, dependiendo de qué parte de San José se venga. Una mañana fría, el domingo 15 de enero, ya hoy se parte el primer mes del año. Es increíble, hace poquito estábamos dándonos el feliz año, ya mitad de enero, ¿no? Y esto va corriendo, ¿no? Los días son cortos, dice la palabra, y por eso cobra más importancia aquello de que hay que aprovechar muy bien el tiempo, ¿no? La maldad va en aumento, todo eso lo sabemos, todo eso lo compartimos el año pasado, pero el hecho de que lo hayamos compartido el año pasado no quiere decir que ya lo asumamos como tal, ¿no? Hay que seguirlo compartiendo, hay que seguirlo diciendo, hay que seguirlo fortaleciendo ese fundamento, porque si algo nosotros como cristianos tenemos que tener firmes en nuestra vida son nuestros fundamentos, de eso se trata. Darle la bienvenida a las personas que nos acompañan a través de este video que estamos sacando por medio de nuestra página www.efesios423.net o en nuestro canal de YouTube Efesios 423. Ahí encuentra todos los videos, todas las prédicas que generamos, no solamente aquí la iglesia de Cartago, sino también la iglesia de Pavas, ¿no? Entonces, animarle a usted también que está ahí sintonizándonos por medio del video para que disponga todo su ser, así como lo vamos a hacer nosotros, espíritu, alma y cuerpo, para recibir el consejo que viene a través de la palabra de Dios. Todo tiene su tiempo, ya vamos a entrar al tiempo de la predicación, vamos a leer la palabra y después de eso ya no habrá tiempo para leerla, sino simplemente para escuchar, porque la fe viene por el oír. Amén, hermanos. Voy a invitarlos a que vayamos al Primera de Samuel, busque ahí en su Biblia, usted también que está ahí en el video, Primera de Samuel capítulo 8. Vamos a estar ahí leyendo algunos versículos ahí. Primera de Samuel capítulo 8, mandar un saludo ahí a todas las personas fuera del país, fuera de Costa Rica, que sabemos que siguen todas las emisiones que hace la iglesia Efesios 4:23 en diferentes países. Usted no tiene ni idea hasta dónde puede llegar uno con la internet. Llegamos hasta Europa, Argentina, Estados Unidos. Bueno, las personas que siguen el programa de radio saben que tenemos reportes de sintonía de diferentes partes del mundo, ¿no? Y eso, pues, es una bendición tremenda. Las redes sociales son una bendición en la medida que podamos usarlas para eso, ¿no? Para poder expandir el evangelio, para poder fortalecer algunos lazos que a uno le interesa fortalecer. Desafortunadamente, como todo, ¿no? A veces hay gente que abusa de todas las cosas que se hacen para una cosa y resultan haciéndolas para otra. ¿Estamos, hermanos? Estamos en 1 Samuel capítulo 8, vamos a leer el versículo 4 y 5. Si todos estamos, ¿me regalan un amén? Dice la palabra del Señor: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Padre, te damos gracias por esta linda mañana de domingo, Señor. Una mañana fría, pero con un sol radiante allá afuera, Señor. Y esa es la misma luz que nosotros queremos que brille en nuestra vida, Señor. Es la luz tuya, la luz del Espíritu Santo, la luz del Evangelio, Señor. Te damos gracias por la linda oportunidad que nos das de poder reunirnos como miembros de tu iglesia, Señor, en este lugar precioso también, Señor. A cada una de las personas aquí reunidas y las familias que ellos representan, Señor. Te damos gracias y bendecimos este precioso momento, Señor, en que nos disponemos a escuchar el consejo de tu palabra, Señor. Y todo lo que hagamos aquí, Señor, lo que escuchemos, lo que se hable, lo que pensemos, Señor, nuestras actitudes, todo que sea para honrarte a ti, únicamente a ti, Señor, que eres el único que merece la honra y la gloria, Señor. Te damos gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Acabamos de leer un clamor, obviamente, que el pueblo le hizo a Samuel, ¿no? Imagínense, le dicen, todos se reunieron, por algo se reunieron, algo pasó. Ahorita vamos a ver qué fue que pasó y por qué se reunieron. Generalmente cuando los ancianos de un pueblo se reunían e iban a hacer una solicitud o un requerimiento, algo había pasado, ¿no? Ahora lo miramos a ver. Dice que se reunieron y vinieron a Samuel y le dijeron: mira, tú ya envejeciste y tus hijos no andan bien. Por tanto, queremos que nos pongas un rey como lo tienen todos los demás, ¿no? Entonces, durante toda la historia, hermanos, el hombre, como somos seres espirituales, o sea que nosotros tenemos un espíritu, ¿no? No es el espíritu de Dios, sino que
Todos tenemos un espíritu, seamos o no hijos de Dios, tenemos un espíritu que es el soplo de vida que Dios nos dio cuando nos creó, ¿no? Entonces somos seres espirituales, somos seres relacionales. Entonces, durante toda la humanidad, el ser humano siempre ha buscado, ha tenido esa tendencia a adorar a alguien, ¿no? O a adorar a algo, a postrarse, a servirle a algo, ¿no? Porque esa es nuestra naturaleza, hermanos. Con esa naturaleza hemos nacido. Ahora, el problema de eso es que uno no sepa a quién adorar, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Entonces, por eso, como la gente no tiene clara la información de a quién adorar, pues se mete por donde mejor le parezca, ¿no? Por eso, no sé si recuerdan la historia de cuando Pablo fue a Atenas y vio esa cantidad de altares y les dijo, oye, atenienses, ustedes creo que son bastante religiosos, ¿ah? Y le tienen un Dios para todo, ¿ah? Y había un altar ahí que decía el Dios no conocido. Él dijo, de ese les voy a hablar. Pero imagínense, adoraban a un Dios no conocido, ¿no? Entonces, el hombre, esa es la historia de la humanidad siempre. El hombre ha buscado adorar algo. Por eso en la India, por allá, adoran las vacas. En otros países adoran el sol, la luna, lo que sea. Pero esa necesidad interna que uno tiene como ser espiritual de adorar a algo, ¿no? Adorar a alguien, ¿no? Ahora, lo que marca ahí la diferencia es la información que nosotros tengamos de a quién adorar, ¿no? Dios nos ha dado la libertad de que nosotros decidamos a quién adorar, a quién servir, a quién seguir, pero obviamente con esa misma libertad que nos da, también nos hace responsables. ¿Cómo se llama eso? El libre albedrío, ¿no? Todo lo tenemos desde que nacemos, el libre albedrío, la capacidad de decidir, en la medida obviamente que comenzamos a tener información, porque un bebito chiquitito, pues obviamente no tiene, aunque él nace con ese libre albedrío, todavía no lo puede ejercer. ¿Por qué? Porque no tiene la información. Ahora, hay mucha gente que crece y sigue creciendo, y a pesar de ser grandes, tampoco lo pueden ejercer. ¿Por qué? Porque no tienen mucha información en su cabecita, o sea, no se han alimentado, o sea, no tienen la capacidad de poder ejercerla, ¿no? Entonces, el libre albedrío, así como la autoridad, si nosotros no la ejercemos, la perdemos. Eso es un principio también que nosotros debemos manejar para este 2017. Y usted también, la autoridad que no se ejerce, se pierde. O sea, eso para que usted lo aplique en su hogar, en todas las áreas de su vida. Usted ha nacido con una autoridad delegada de parte de Dios y si no la ejercemos, pues simplemente otro la va a ejercer. ¿Estamos, hermanos? Entonces, hace 8 días estábamos hablando, ¿alguien se acuerda de qué hablamos hace 8 días? Bueno, si usted sigue nuestros videos también se debería acordar. ¿Alguien se acuerda de qué hablamos? Nadie. Hablamos, ¿se acuerda de Gedeón? Del llamamiento de Gedeón y que Dios lo llamó y que él se estaba quejando de que, bueno, Dios, si tú dices que estás con nosotros, ¿por qué mira todas las tragedias que tenemos? ¿Se acuerdan? Los que vinieron hace 8 días. Estamos hablando de Gedeón y hablamos un poco de la época de los jueces, ¿no? Pues esto que acabamos de leer, porque está en el libro de Samuel, ustedes saben que Samuel fue uno de los jueces, ¿no? Es más, fue uno de los jueces, fue uno de los mejorcitos jueces que hubo, o por lo menos uno de los más consagrados, uno de los que más Dios usó, porque inclusive fue apartado desde antes de nacer. ¿Se acuerdan que la mamá de él lo ofreció a Dios mucho antes de que naciera, ¿no? Si me das un hijo, prometo dártelo a ti para que te sirva, y desde pequeñito lo llevaron al templo y fue criado en el templo. Entonces, esa es la historia de Samuel, usted la puede buscar ahí en primera y segunda de Samuel para que conozca la historia de Samuel. Entonces, este era un periodo de jueces, no habían reyes, obviamente. Recuerdan que hemos compartido aquí varias veces ese versículo de que en aquel tiempo no habían reyes. Entonces, la gente que hacía, la gente no hacía caso, la gente iba todos por ahí, ¿no? Entonces, había una figura que se llamaban jueces. Ellos eran encargados nada más de administrar ahí, de mantener el orden, ¿no? Esa era la época de los jueces en la cual se dio lo que nosotros estamos leyendo ahorita. Ellos eran gobernadores, no eran reyes, ¿no? ¿Cuál era la idea? La idea era de que el pueblo reconociera un rey, que era Dios obviamente, y que se sujetara a lo que Dios dispusiera, ¿no? Y los jueces nada más se encargaran de mantener el orden social, que no hubieran pleitos, que todo el mundo recibiera lo que tenía que recibir. Ese era el trabajo de los jueces. Pero realmente el rey, ¿cuál era? Dios, ¿no? Esa era la idea. Ahora, no siempre fue así. Esa era una idea bonita, ¿eh? Pero no siempre fue así. La gente comenzó a irse por donde quería, porque se acuerdan que también lo compartimos de que se levantó una generación que no conocían a Dios, entonces la gente se comenzó a apartar de Dios, comenzó a desconocer esa autoridad, porque obviamente, si a usted le pone una persona que usted no conoce, no tiene ni idea de quién es para que te mande, a no ser de que haya algo, un contrato o una obligación tal, tú lo obedecerías, pero así nomás, así porque sí. Y dice, bueno, pues yo por qué le voy a hacer caso a todo lo que esa persona me dice, yo ni siquiera lo conozco, no sé quién es, ¿no? Entonces, como no conocían a Dios,
se fue rompiendo ese vínculo y entonces la gente comenzó a hacer lo que quería, comenzó a caer en pecado, comenzó a alejarse de Dios, ¿no? Eso obviamente está también ahí en el libro de Jueces cuando empieza y todo lo que hemos hablado, el libro de Josué y todo ese asunto, ¿no? Entonces, Samuel, a pesar de que era un buen juez, un juez consagrado, un juez que hacía las cosas bien o por lo menos tenía gracia delante de Dios, pero aún así eso no fue suficiente. El hombre cometió un error ahí, o dos errores propiamente, que es por lo cual la gente se reunió y fue a él a hacerle reclamo. Algo hizo Samuel. ¿Qué hizo Samuel? Leo para ustedes, no lo busquen, ahí atrásito nada más. Dice que aconteció que habiendo Samuel envejecido, la gente le dijo, Samuel, tú estás viejo ya. Es cierto, efectivamente ya Samuel había envejecido, ¿no? Entonces puso a sus hijos por jueces de Israel. Imagínese usted. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces de Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, ahí Samuel, como diríamos aquí en Costa Rica, se jaló una torta o dos tortas, ¿no? Primero, puso a sus hijos como jueces. Eso no se podía hacer. ¿Por qué? Porque los jueces, ¿quién los nombraba? Dios era el que los ponía, a los jueces. Ningún hombre estaba en capacidad, ni tendría el privilegio, ni esa potestad de nombrar jueces. Además, los jueces no eran nombrados por herencia, ni mucho menos, ni que yo voy a nombrar a mi hijo y que mi hijo siga la sucesión, no. Los jueces eran nombrados por méritos, porque Dios los veía. Hace 8 días vimos cuando se le apareció el ángel de Jehová a Gedeón y le dijo, varón esforzado y valiente, ¿eh? Algo vio Dios en Gedeón que le dio ese privilegio de ser juez. Obviamente en el momento en que se le apareció el ángel a Gedeón, pues Gedeón no era ni esforzado ni valiente, ¿ah? Porque era ahí un muchachillo ahí andando ahí a lo que llevaba la vida, cobarde, ¿no? Pero lo compartimos hace 8 días de que, ¿por qué Dios le dijo eso a Gedeón? Porque Dios no estaba viendo lo que Gedeón era, sino lo que él podía llegar a hacer más adelante, ¿no? Pero Dios no ve lo que usted es hoy. Dios ve lo que usted puede llegar a hacer más adelante si usted se dispone. Obviamente usted no tiene ni idea cómo va a terminar este 2017 si usted se dispone. Y si yo me dispongo también. No tenemos ni idea a dónde nos puede llevar Dios. ¿Cuál es el principal obstáculo? Nosotros mismos, nada más. Usted y yo somos el único obstáculo que Dios puede tener para llevarnos, quién sabe a dónde, y para que conozcamos cosas que nadie conoce, ¿no? ¿Te acuerdas lo que le dijo Dios a Jeremías? Te enseñaré cosas grandes y ocultas que ni tú conoces. Pero ¿de quién dependía? De Jeremías, ¿no? Y Jeremías obviamente había pagado el precio y todo, lo puede buscar ahí en Jeremías, cuando él clamó al Señor y dijo, clama a mí y yo te responderé. Imagínate que Dios le diga a uno, tranquilo, clama a mí, Randall, clama a mí que yo te respondo, así, con certeza. Imagínate el nivel de relación que tiene que haber de uno con Dios para que Dios le diga a uno eso. Entonces, obviamente sabemos por la historia de Jeremías que él estaba en la cárcel y que cuando Dios le dijo eso, siguió en la cárcel, ¿no? Porque él no le dijo, te voy a sacar de la cárcel, simplemente le dijo, clama a mí, yo te respondo, pero nunca le dijo, te voy a sacar de la cárcel, ¿no? Él siguió ahí y de seguro que ahí en medio de esa privacidad en la prisión, pues le enseñó todas las cosas que ni él se imaginaba, ¿no? Entonces, Samuel obviamente cometió esos dos errores, nombró a sus hijos como jueces y no se podía hacer porque era Dios el que los nombraba y tampoco era por mérito, era simplemente, no era por herencia, sino simplemente por mérito. Entonces, ¿por qué ¿y qué fue lo que hizo grave el asunto? Porque uno diría, está bien, se jaló esa torta, ¿no? Pero ¿qué fue lo que el pueblo? Lo que leímos ahorita, ¿no? Que los hijos le salieron chuecos, ¿ah? Chuecos, le salieron torcidos ahí. Dice que los hijos no hicieron nada que ver con lo que hacía el papá, un papá esforzado, consagrado, entregado a la obra, pero los hijos le salieron chuecos, ¿no? Por más que tenían nombres tremendos. Mire que el mayor se llamaba Joel, que significa Yahvé es Dios. ¡Wow! ¡Qué nombre! ¿Eh? Y el otro se llamaba Abías, que significa mi padre es Jehová. Imagínate con esa parte de nombres, pero bueno, nosotros sabemos que el nombre no tiene nada que ver, ¿no? El nombre para nosotros acá en esta cultura, el nombre es simplemente una identificación, nada más. Para los judíos el nombre sí es clave, ¿no? Por eso cuando el Señor dice, todo lo que pidan en mi nombre, ¿no es? Y la gente toma ese versículo y dice, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Creen que eso hace referencia a eso que está escrito y no tiene nada que ver. Cuando el Señor dice,
todo lo que pidan en mi nombre, el nombre va mucho más allá del J-E-S-U-S, Jesús, ¿no? El nombre va a lo que Él es, a su naturaleza, la naturaleza santa del Señor. Todo lo que pidan en mi naturaleza, en mi línea, eso lo haré. ¿No? Ahora, ¿por qué Jesús se llama Emanuel? Mire, eso de los nombres, es algo, ¿tú sabes qué significa Emanuel? Dios con nosotros. O sea, son diferentes nombres. Por ejemplo, María, ¿ustedes saben cómo se llama María? El nombre de María, en algunas culturas dicen María, pero el nombre bíblico, ¿cuál era? Miriam. Entonces, eso es el nombre de Jesús, es Emanuel, porque él le dijo, es Emanuel. Entonces, es lo mismo con el nombre de Dios como tal, ¿no? Uno dice, ¿se puede decir Dios? No, hay que decir el Eterno, ni siquiera Dios lo mencionan los judíos. Entonces, ese asunto de los nombres es según las traducciones o según las culturas con las que se toman. Pero igual, Jesús, Emanuel, él tiene varios nombres, Yoshua, Mashiach, bueno, tiene varios, ¿no? Entonces, ¿por qué se llamaba así? Pues son nombres, obviamente, que están escritos, ¿sabes? En la Biblia aparece y le pondrás por nombre Emanuel, pero también habla de Jesús, ¿no? Entonces, son nombres simplemente. Entonces, mire que la santidad del padre o santidad de Samuel no fue ninguna garantía para sus hijos, ¿no? Pero ninguna. Entonces, tal vez algunos de los que somos padres diríamos, ay, mira, yo preocupado porque yo estoy metido en las cosas del Señor, pero mis hijos me salieron chuecos también, ¿ah? A Samuel le pasó, ¿ah? Al mismo Señor le pasó con Judas, ¿ah? Judas le salió chueco. Entonces, no es garantía para nuestros hijos el que nosotros estemos metidos ahí. Obviamente que es una influencia grande y es ya avanzar en un terreno al que nosotros estemos dándoles testimonio a ellos, ¿no? Pero va a llegar un momento en que ellos van a tomar sus propias decisiones, ¿no? Ahora, ¿en qué radica la responsabilidad nuestra? En que les demos a ellos, mientras podamos y mientras estén bajo nuestra influencia, buena información, ellos se alimenten de buena información para que puedan tomar buenas decisiones. Pero en el caso de estos hijos, pues les salieron bien chuecos, ¿no? Entonces, eso no es una garantía. A veces, en estos días hablábamos con otra iglesia que estábamos por allá y una hermana nos comentaba ahí que los hijos también andaban así como medio apartados del Señor. Entonces, otra hermana le decía, tranquila hermana, que ellos están bajo la promesa. Entonces, eso es una corriente fuerte también que no, sus hijos están chuecos. Es como la gente le podría haber dicho aquí a Samuel, Samuel, tus hijos no están dando buen testimonio, aunque sabemos que están bajo la promesa. No, nunca se menciona eso, ¿ah? ¿Cierto que no? Porque ¿de dónde sale eso? Esa corriente de que están bajo la promesa, ¿eso no han escuchado ustedes? Eso es fuerte. La gente dice, mi hijo está mal, pero yo estoy confiada porque él está bajo la promesa. Pues déjeme decirle que si se muere en pecado, así esté bajo la promesa, se va para el infierno, ¿ah? Eso es una realidad. ¿Dónde sale esa corriente? ¿Recuerdan cuando el carcelero, aquel que Pablo le dijo, si tú te arrepientes y le entregas al Señor tu vida, tú y tu casa serán salvos, ¿no? Esa fue una promesa. Pero no hay que tomarlo tan literal de que con una persona que se convierte ya todos los demás, porque imagine usted, ¿a dónde estaríamos nosotros? Nada más, yo creo que las familias numerosas agarrarían y como hacen hoy en día con esa gente que sale de parranda, que escoge a un chofer designado, ¿se acuerdan? Ese fue el salado de la noche que dicen, aunque es el más afortunado de todos, ¿ah? Pero entre ellos dicen, en su ambiente dicen, ese es el salado, aunque él no sabe que es el más afortunado de todos, ¿no? Pero digamos que usando ese ejemplo tan desagradable, en la familia uno diría, vamos a escoger a uno para que le entregue su vida a Cristo y por medio de ese todos vamos a ser salvos, ¿no? Sería muy fácil, ¿no? Pero no. Obviamente que si la palabra de Dios y el Evangelio llega a una casa, las probabilidades de que todos sean salvos aumentan, ¿no? Porque la luz entra ahí. Dice que cuando llega el Señor a un hogar, eso es como una espada que separa lo que son, los que no son, y comienza los hijos contra los padres contra los hijos, esposos contra esposas. Se dividen los que son y los que no son, ¿no? Eso lo sabemos, pero por lo menos cuando llega el Evangelio, si antes ninguno era, por lo menos cuando llega ya eran unos que sí, otros que no, por lo menos algo se avanza, ¿no? Entonces, a eso se refiere, pero no era ninguna garantía para estos muchachos, de hecho, por eso el pueblo se rebeló, ¿no? Entonces, el pueblo obviamente fue ahí, mira, tus hijos están dando mal testimonio, tú ya estás viejo, en vez de ellos ir a pedir a un juez, que fuera un juez bueno, dice, no, queremos un ¿qué? Un rey, ¿no? Entonces uno diría, bueno, esa petición no estaba del todo descabellada, ¿no? Porque quién se va a aguantar ahí un par de jueces chicos ahí que viven mal, quién se va a aguantar ser gobernado por alguien que dé mal testimonio, ¿no? Solo ahora que uno lo ve en algunos países donde los gobernantes hacen y deshacen y el pueblo sigue ahí, ¿no? Casos, vemos varios países aquí
en Latinoamérica que tienen unos gobiernos fatales, nefastos, y uno no entiende cómo la gente aguanta y aguanta y aguanta. Bueno, aunque sí entendemos, ¿no? Los que conocemos más o menos la situación, no sabe que la gente se ha vendido por un plato de lentejas, ¿no? La gente se vende por un plato de lentejas. Pero bueno, ese es otro tema ahí que está ahí. Pero básicamente la petición del pueblo podría sonar como eh, justa y necesaria, ¿no? ¿Está bien? ¿No están contentos? Pónganos un rey, ¿no? Ahora, lo que pasa es que esa petición estaba basada sobre dos fundamentos no muy acordes, digámoslo así, o no muy, que no tenían mucho sustento, ¿no? El primero, obviamente, ellos teniendo un rey celestial, querían un rey humano, ¿no? Es lo primero, ¿ah? Querían un rey humano, eso uno no lo podía entender, o sea, tal vez usted y yo no lo entienda, ¿cómo es que la gente preferiría dejar de ser reinado por Dios, que es un Dios que dio muestras de su poder y de todo lo que amaba a su pueblo, para pedir un rey humano, ¿no? Y lo otro es que ellos le dijeron, ponnos un rey, ¿para qué? Para ser igual a los demás, ¿ah? Como tienen todas las naciones, todos tienen rey, nosotros también queremos un rey. Entonces, ese segundo punto como que es el que más a uno le da una idea de que realmente el requerimiento, la solicitud de esta gente, pues no tenía razón de ser, ¿no? Porque una de las razones principales por las cuales Dios escogió a su pueblo fue para eso, ¿no? Para que fuera, mire, eso está en Jeremías 4:22, dice, porque mi pueblo, no, eso está en Deuteronomio, creo, ¿sí? Dice, porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, un pueblo diferente, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, una de las razones por las cuales Dios escogió a Israel, primero porque era el pueblo más insignificante de todo, esa era la palabra, Jorito. Era de los pueblos insignificantes, ese era el más insignificante. Y otra razón fue porque quería que ese pueblo marcara la diferencia, que fuera un pueblo especial, un pueblo diferente, ¿no? Y ahora viene esta gente con decirle, no, nosotros queremos un rey como todos los demás. Entonces, por ese lado no. Entonces, es bien curioso que pidieran un rey. O sea, la gente como que no estaba conforme con lo que estaban viviendo, decir, tenemos un rey que no vemos. O sea, nosotros, no sé, ese es el concepto firme de lo que es la fe, ¿no? Cuando creemos en alguien que no vemos, ¿no? Si usted realmente tiene una fe fuerte, usted no tiene problema en creer, aunque no vea al Señor. Pero nosotros sabemos que Él existe, que es vivo, ¿no? Entonces, es bien curioso eso de que la gente haya preferido, obviamente, a un rey visible que a un rey que los ha acompañado siempre. Pero eso, obviamente, no sorprende a nadie entendiendo el concepto que Dios tenía de su pueblo. ¿Se acuerdan el concepto que hay en Jeremías de Dios, cómo ve a su pueblo? Que es un pueblo necio, ignorante, que no lo conocen, buenos para hacer el mal. Entonces, obviamente, un pueblo con esas características, ¿qué le va a importar dejar a un rey celestial para que nos pongan a un rey humano, ¿no? O sea, ¿qué le va a interesar? Un pueblo necio e ignorante, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Entonces, hoy en día pasa exactamente lo mismo. El pueblo de Dios se ha cansado de ser un pueblo diferente, es un pueblo que quiere ser igual a los demás, es un pueblo que ha perdido identidad, o sea, ya no tenemos la identidad cristiana bien marcada, o sea, ahora que lo hemos compartido varias veces, donde usted ya no sabe quién es, este es cristiano, no es cristiano, parece, sí, lleva una Biblia, pero eso no es suficiente, va a una iglesia cristiana, tampoco es suficiente, o sea, no sabemos. Es un pueblo que no marca la diferencia, no todos, ¿no? La mayoría, ¿no? Por lo general la mayoría, el remanente se mantiene, pero hoy en día pasa exactamente lo mismo, ¿no? Ese pueblo, en vez de estar clamando a Dios para que les diera sabiduría, para que les diera la ruta correcta, cómo vivir en la senda que Dios les había marcado, lo que hicieron fue comenzar a ver pueblos vecinos para ver cómo los imitaban, para guiarse en ellos. Mira, esa gente vivía así, nosotros queremos vivir así, esos tienen un rey, nosotros queremos tener un rey. Hoy en día pasa exactamente lo mismo. La iglesia cristiana trata de seguir modelos erróneos. ¿Por qué? Porque no tenemos identidad, porque ha perdido identidad. Entonces, al no tener identidad, no se sabe ni de dónde venimos, ni qué somos, ni para dónde vamos. Entonces, tenemos que seguir modelos que ya están implantados en la sociedad hoy en día y desafortunadamente son modelos equivocados, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy estamos viviendo lo mismo de ese tiempo, de que hay unas generaciones que no conocen para nada a Dios, pero para nada, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, obviamente, uno diría, y entonces, ¿usted qué diría? ¿Está mal que ellos hayan pedido un rey? ¿Está mal o no está mal? De acuerdo a lo que hemos hablado, uno diría, pues no está bien, porque ellos estaban gobernados por Dios. Aunque déjeme decirle que a Dios no le tomó eso por sorpresa para nada, porque Él ya lo tenía establecido. Él ya lo había establecido en Deuteronomio 17, 14, 15, dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te dé,
y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová, tu Dios, escogiere. Entonces, mire, ya el Señor lo tenía establecido desde Deuteronomio. Él dijo, cuando ustedes lleguen allá, yo sé que me van a pedir un rey, pero tranquilos, yo les voy a poner uno que yo escoja, ¿no? El problema es que la gente se le adelantó. La gente ni siquiera esperó a que Dios escogiera a ese rey, sino queremos un rey ya, ponlo ya, ¿no? Entonces, Dios, como siempre, Él siempre ha sido el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Él nunca te escucha lo que tú pidas. Y dice, si tú quieres eso, está bien. ¿Te acuerdas? Desde el mismo Deuteronomio, aquí está la vida, la muerte, el bien y el mal. Escoge tú, ¿no? Tú eres la persona responsable de escoger. ¿Quieren un rey? Dáselo, le dijo a Samuel, ¿no? Porque Samuel se ofendió, ¿no? Samuel, cuando la gente le dijo, queremos un rey, ya no queremos seguir gobernados por Dios, todas las naciones lo tienen. Entonces Samuel fue y le contó al Señor y dijo, mire, qué bárbara esta gente, ¿quién es qué? Entonces el Señor le dijo a Samuel, tranquilo, que no te están desechando a ti, sino a mí, ¿no? Por eso cuando uno presenta la palabra del Señor, y eso es un consejo también para este año que estamos empezando, usted no se preocupe si la gente lo va a aceptar o no, si lo va a escuchar o no, si va a hacer caso de lo que usted les diga o no. Asegúrese nada más de lo que salga de su boca sea palabra de Dios. Por eso dice, para que usted y yo no seamos avergonzados, prediquemos, profeticemos, en el sentido de profetizar de acuerdo a la palabra del Señor, que es hablar palabra en línea a lo que está escrito. Y de esa manera no seremos avergonzados. Y si te rechazan a ti, no es a ti, sino a aquel que te ha enviado, ¿no? Entonces, Dios le dijo a Samuel, no te preocupes, que no es a ti al que están rechazando, sino a mí, ¿no? Entonces, Dios no obliga a nadie a someterse a Él, a nadie. ¿Ustedes no quieren seguir ya viviendo bajo mi administración, bajo mi guía? Está bien, no hay problema, ¿no? Por eso es que, yo no sé, los que escucharon el programa de la radio hace 8 días tuvimos como ahí varias llamadas que iban enfocadas en una misma línea que tiene que ver con la oración de las madres por los hijos, ¿no? Pastor, pero es que yo estoy orando por mis hijos, y yo sé que tarde o temprano va a llegar el momento. Sí, pero si el muchacho o la muchacha no se arrepienten y no toman la decisión de volcar su mirada a Dios, no, las oraciones nuestras no van a pasar de ahí. Porque si no hay arrepentimiento, no hay misericordia, ¿no? Entonces, Dios no obliga a nadie, obviamente Él, si fuera por parte de Dios, como algunas corrientes dicen que Dios tiene la potestad de determinar quién se arrepiente y quién no, pues nadie se perdería, ¿no? Porque Dios es poderoso, es soberano, y tal que se arrepientan así, si fuera como, imagínense que uno anduviera como un robot nada más, yo amo a Dios, 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 entonces no tendría sentido, ¿no? Porque lo que hace lindo el concepto de la fidelidad es que uno teniendo la chance de ser infiel, no lo sea. Imagínense, por ejemplo, que alguien le diga, mira, durante los últimos 6 meses le fui fiel a mi esposa, no miré mujer alguna. Dice, ¿y dónde estabas? En una isla desierta. No tiene sentido, ¿eh? ¿De qué vale esa fidelidad? De nada, ¿no? El valor de la fidelidad está en ¿qué? En que pudiendo ser infiel, no seamos. Eso es lo que está ahí. Por eso es que el Señor puso el árbol ahí en el jardín, ¿no? Ellos tenían tantas cosas y una sola cosita ahí. Entonces vamos a ver dónde está la fidelidad de la gente, dónde está realmente lo que la gente entiende y valora de lo que es la relación con Dios, ¿no? Entonces, de eso se trata. Entonces, Dios no va a forzar absolutamente a nadie. ¿Estamos, hermanos? Entonces, claro, Dios le dijo a Samuel, ellos quieren rey, eso sí, dáselos, pero adviérteles de lo que les va a pasar, ¿eh? ¿Recuerdan? Si han leído la historia, adviérteles. ¿Qué advertencia les dio? Ustedes van a tener un rey, ni crean que ese rey les va a servir a ustedes le van a servir a él. Es más, los va a esclavizar de una manera que ustedes ni cuenta se van a dar, ¿no? Y le hace una advertencia final que está en 1 Samuel 8, del 19, dice, pero el pueblo no quiso oír. La advertencia viene en 1 Samuel 8, 18, dice, ese día clamaréis por causa de vuestro rey, a quien escogisteis para vosotros, pero el Señor no responderá en ese día. ¿Quieren un rey? Se los doy, pero cuando las cosas se pongan difícil, ni clamen a mí, porque yo les voy a decir, busquen a su rey, ¿no? Entonces, Samuel lo que quería con eso era ver si la gente cambiaba de opinión, ¿no? Están pidiendo un rey, mire, va a pasar esto, van a vivir esclavizados, van a tener que servirle a él. El Señor, ni ya cuando ustedes estén en apuros, clamen a su rey. Aún así, ¿quieren rey o no quieren rey? ¿Sabe lo que dijo la gente? Dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones
y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Mire qué curioso. Ellos están diciendo, vamos a tener un rey que va a hacer estas tres cosas. Nos va a gobernar, va a ir delante de nosotros y va a pelear nuestras batallas. ¿Eso lo hacía Dios o no lo hacía Dios? Claro, Dios los gobernaba a ellos, los juzgaba, los administraba. Dios iba delante de ellos como poderoso gigante, amén. Y Dios peleaba sus batallas. Ahora, lo que pasa es que en esa época en la que estamos viviendo de los jueces, ya la gente se había desviado, ¿no? Ya no era que Dios no estuviera con ellos, sino que ellos no estaban con Dios. Eso marca la diferencia, ¿no? Era uno de los reclamos que hacía Gedeón en lo que compartíamos la semana pasada, decir, Dios, si estás con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? Entonces Dios es decir, yo estoy con ustedes, pero ustedes no están conmigo. ¿De qué ganan con eso? ¿De qué sirve? Entonces, de eso se trata, hermano. Entonces, básicamente, no era que Dios no lo hiciera, sino que la gente ya no quería obedecer a Dios. En el fondo, obviamente, el pueblo rechazando a Dios, lo que querían en el fondo era hacer su voluntad, como dice ahí, querían hacer lo que querían, ¿no? Pero eso era una mera ilusión, nada más, porque ya sabíamos que el rey que les iba a llegar los iba a esclavizar, ¿no? Lo mismo pasa con el pecado, hermanos. A veces cuando usted visualiza lo que es el pecado, la persona cree y la ilusión es que va a tener lo que llaman en la Biblia deseos engañosos, ¿no? Decir, si yo alcanzo eso, voy a ser el hombre de la mujer más feliz del mundo, ¿ah? Pero eso es una mera ilusión, porque la realidad es que uno termina siendo esclavizado del pecado, ¿amén? Los deseos engañosos, aquello que tú dices, si yo alcanzara eso, alcanzaría una felicidad plena, pero cuando lo alcanzas te das cuenta que maldecirás el día en que hiciste aquello que anhelabas hacer. Un deseo engañoso. Amén, hermanos. Entonces, obviamente es una historia que ha venido transcurriendo de generación en generación. La historia se repitió mucho más adelante también. Y hay un paralelo ahí, ¿no? Porque no solamente esa época que vimos ahorita de Samuel y los jueces fue cuando la gente quería un rey, ¿no? ¿Recuerdan cuando la gente estaba clamando ya 1040 años después también a Dios que le mandara otro rey? ¿Qué época estoy hablando? ¿Se acuerdan? Mientras toma agüita. Leo para ustedes lo que se profetizó en Zacarías 9:9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, dos voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Esa es otra época, ¿eh? Y hay un paralelo, hermano, que si usted la compara, es algo tan parecido, porque imagínese, esa gente que clamaba por un rey, la que hablamos ahora de Samuel, ellos estaban siendo oprimidos, ¿por qué? Por los filisteos, ¿se acuerdan? Por esa época de los filisteos y esos pueblos que lo que hacían era en la tierra prometida pelear contra los israelitas. Ellos estaban ahí sometidos y ellos estaban clamando por un rey. 1040 años después, el pueblo estaba sometido ¿por quién? Por los romanos, en la época del Señor Jesucristo, ¿ah? Entonces, dice que el papá de Saúl, que fue el rey que pusieron al fin, que nos faltó mencionar, ¿cómo llamar al fin el rey que escogió el pueblo? Saúl, ¿no? Un hombre alto, un hombre fortachón, dice que hermosote y todo, apariencia, mera apariencia, ¿no? El pueblo lo escogió por eso y ellos están súper orgullosos de su rey, ¿no? Dice que a Saúl el papá lo mandó dice que a recuperar unas asnas que se habían perdido, unas asnas era unas asnas, sí, pero él dice que no las encontró. A Jesucristo su padre lo mandó ¿a qué? A recuperar lo que se había perdido, ¿no? Pero él sí lo encontró, aunque eso que él encontró no quisieron al final aceptarlo, ¿no? Entonces mire que ya hay paralelos, ¿no? Entonces unos estaban oprimidos por los filisteos, otros por los romanos, pero independiente de quién lo tenga uno oprimido, ese deseo de libertad siempre es el mismo, ¿no? ¿A quién no le gusta ser libre, no? ¿A quién no le gusta ser libre? A todos, ¿no? Ahora, ¿usted quiere ser libre? ¿Usted quiere tener libertad? Usted tiene que saber que para conocer o para ser libre, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el requisito? Dice la palabra. Y entonces, eso os hará libres. ¿Qué? Conocer la verdad, ¿cierto? Pero para conocer la verdad, ¿qué tenemos que hacer? Él dice, si ustedes conocerán la verdad y la verdad os hará libres, ¿qué? Seréis mis discípulos, ¿no? Pero para ser mis discípulos tenemos que permanecer en él. Él dice, si ustedes permanecen en mí, serán mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Entonces mire que eso no es tan fácil como que, yo quiero ser libre, ¿no? Quiero tener libertad, ¿no? Pero bueno, en pos de eso, de querer esa libertad, pues ellos estaban clamando por un rey. En la época del Señor Jesucristo era
queremos un rey, queremos que Dios mande un rey, y al final se los mandó, ¿no? Se lo mandó, pero mire lo que son las falsas expectativas. Hay un principio que manejamos nosotros que dice que las falsas expectativas generan decepciones, ¿no? Si usted tiene una falsa expectativa, eso te va a generar al fin una decepción. Entonces, la gente, ¿qué pensaba? Cuando llegó el Señor Jesús, listo, llegó nuestro rey, queremos que vaya allá al pretorio de los romanos y los saque, ¿no? Y los haga libres. Eso era lo que querían, ¿ah? Pero cuando llegó Jesucristo, él llegó con otra idea, ¿no? Él no se fue para el pretorio de los romanos. ¿Para dónde se fue? Para el templo, ¿no? Porque el Señor había identificado un enemigo mucho más peligroso que los romanos, que era la religiosidad. Hay una religiosidad tremenda en ese tiempo, ¿no? Entonces él se fue a atacar eso, que era lo que le interesaba. Él no venía aquí ni con espada, ni con lanza, ni nada de eso, sino con palabra, ¿no? Porque yo traigo aquí mi espada, que es la palabra, decía el Señor. Entonces, obviamente la incredulidad de ese entonces, pues, fue el principal obstáculo que tuvo el Señor para poder hacer su trabajo, ¿no? Voy a leerle lo que está en Juan 19, dice, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y que en hebreo es Gábata, y era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey, ¿eh? Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifíquenlo. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que el César, ¿eh? No tenemos más rey que el César. Así que entonces los entregó a ellos para que fuese crucificado y tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Mire, 1040 años atrás, el pueblo desechó a Dios y escogió a ¿quién? A Saúl, ¿eh? 1040 años después, el pueblo desechó a Dios, que es Jesús, para escoger a ¿quién? Al César. No tenemos aquí más rey que el César, ¿eh? Mire cómo se repite la historia. Ahora, 2017, enero, Cartago, Costa Rica. ¿Qué está pasando hoy en día? Lo mismo. La gente está desechando a Dios como su rey y está escogiendo para sí otros reyes, los cuales puedan moldear, ¿no? Algunos son reyes de carne y hueso, otros son otro tipo de reinados. Entonces, esa es una buena pregunta que nos tendríamos que hacer hoy. ¿Cuál es el rey que nosotros tenemos hoy por hoy en nuestra vida? ¿Quién está sentado en el trono de nuestra vida? ¿Quién es el que está marcando nuestro derrotero? ¿Quién es el que está marcando nuestro rumbo? ¿Cuál es ese rey que nosotros tenemos delante de nosotros abriendo camino? ¿Será el Señor? Es algo que tenemos que reflexionar, ¿no? Porque no crea que estamos hablando de la monarquía, ni mucho menos. A veces hay personas que su rey es su propio esposo, su propia esposa, su familia, su trabajo, su deporte. Ese puede ser tu rey, tus hijos, no sé. Bueno, de hecho a los hijos uno, mi rey, todo ese asunto, entonces ya desde pequeñito empiezan con el asunto, ¿no? Entonces, obviamente hay que saber, ¿no? Ahora, si usted me dice, no, pastor, el Señor Jesucristo es el rey de mi vida, ¿eh? Wow, si tú lo dices, déjame decirte que lo que tú digas será probado. Tú dices que crees, esa fe va a ser probada. ¿Cómo se va a probar? El Señor mismo lo dijo. Ustedes dicen que yo soy su Señor, entonces ¿por qué no hacen lo que yo les digo que hagan? ¿Eh? Mira, tan fácil, ¿eh? Si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy tu Señor, ¿por qué no haces lo que yo te digo que hagan, no? Entonces, obviamente, eso no se ve hoy en día, por eso es que uno duda realmente que el Señor sea el rey de la vida de más de uno, ¿ah? Porque uno puede hasta aceptar de que la gente crea en Dios, pero ya decir que Dios sea el rey. Nosotros teníamos un pastor allá en Pavas que una vez nos decía, yo no quiero que vuelvan a cantar esa canción de La Niña de tus Ojos, esa de La Niña de tus Ojos, porque hay una parte de la canción que dice, te amo más que a mi vida, te amo. Y dice, no la vuelvan a cantar porque eso es mentira. Ella, obviamente que uno sabe eso, ¿no? Pero uno lo canta pero si uno se pudiera analizar, no solamente todo lo que canta, sino lo que ora, uno diría, bueno, entonces tengo que quedarme mudo, porque qué compromiso, ¿ah? Es un compromiso tremendo, ¿ah? Entonces, ahí tenemos que analizar eso, cuál es el rey que estamos teniendo en nuestra vida, cuál es el rey que anhelamos, un rey que se acomode a nosotros, ahí está Saúl, un rey que realmente se preocupe por nosotros y que marque nuestro camino, pues ahí está el Señor. Son modelos, recuerde, esos son modelos que los cuales nosotros tenemos que definir cuál va a seguir, ¿no? Pero lo que sí está claro, hermanos, es
que no podemos, tenemos que volver a la senda antigua, aquello de que el Señor decía que marcáramos la diferencia. Nosotros hemos sido llamados a marcar diferencia, a hacer luz en medio de las tinieblas, a hacer la sal, o sea, a no pasar desapercibido. No puede ser que uno pase en esta vida y no deje aunque sea ni una huella, ¿no? Decir, por lo menos esa persona vivió bien, correctamente, vieras qué buena persona era. Honrar a nuestros padres. Y si alguien podría decir, pastor, pero es que ya mi papá se murió, pues honra tu memoria, honra la memoria de él, ¿no? Podemos decir, mira, ese es el hijo de aquel señor que estaba allá, que vivía, vieras que es el señor más correcto, y vieras ese hijo cómo vivía de mal, y mira ahora cómo honra la memoria del papá. ¿Ah? Entonces, si tu papá, tu mamá se ha muerto, no creas que no puedes seguirlos honrando, o sea, sí se puede, ¿eh? Por lo menos honrar la memoria de ellos, ¿no? Vamos, hermanos, el Señor llevó una vida diferente, de eso estamos claros, ¿no? Dice la palabra que cuando terminó Jesús estas palabras, cada que él terminaba de predicar, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas, ¿no? El Señor vino y marcó diferencia. Cuando la gente lo oía predicar, decía, bueno, este no es igual a los demás, mira, hay algo en él. La gente se admiraba, decía, es que tiene una autoridad tremenda, ¿no? ¿Qué es lo que da la autoridad, hermanos? La autoridad la da el testimonio, la imagen de la persona, ¿no? O sea, si tú tienes imagen, si tú tienes testimonio, eso te da autoridad para que puedas, o por lo menos para que lo que tú digas cale en la gente, ¿no? Pero si tú no tienes autoridad, no tienes testimonio, nada de eso. Por eso el Señor, lo que él hablaba, llegaba a la gente porque él lo que hablaba lo vivía. Cuando dicen, no como los fariseos, ¿por qué? Porque la característica de ellos es que no vivían para nada lo que hablaban, ¿no? Esa era la característica que ellos tenían. Entonces, es una cuestión de autoridad. Dios nos ha dado autoridad. ¿Recuerda cómo empezamos la prédica? La autoridad que no ejercemos, la perdemos, ¿no? Usted y yo tenemos autoridad, pero tenemos que ejercerla, y para ejercerla tenemos que tener una imagen que la respalde, un testimonio. Ese es el uniforme del cristiano, el testimonio. ¿Eh? Recuerda que le puse un ejemplo alguna vez de que si usted a alguien le pone la mano ahí en la calle a que se tenga y está vestido de civil, usted dice, bueno, ¿quién es este? No, no paro, ¿ah? ¿Eh? Pero si esa persona tiene un uniforme de guardia de tránsito, bueno, hasta que chilla la llanta. ¿Eh? ¿Por qué? Tiene una imagen, tiene una autoridad, algo que lo identifica, ¿no? Entonces, el uniforme nuestro es el testimonio. Para allá tenemos que ir. Entonces, la autoridad obviamente, y nosotros no podríamos tener un testimonio si no caminamos en obediencia. O sea, esa es la clave, ¿no? Obediencia. Una de las cosas que caracterizó al Señor cuando caminó por esta tierra fue la obediencia, que tuvo que aprenderla, por cierto, porque él, imagínense, siendo Dios, qué obediente iba a ser, ¿no? Entonces, la obediencia es un capítulo completo, ¿ah? Es toda una prédica, toda una enseñanza sobre lo que es la obediencia. ¿Qué podríamos decir de la obediencia? Obviamente que Dios se place en que usted y yo seamos obedientes, pero que seamos obedientes de una manera voluntaria, ¿no? Que no sea impuesto, porque, o sea, como que la obediencia, cuando uno está obligado, así como que no sé, no llena del todo, ¿ah? Lo bonito es cuando alguien es obediente, pero que sin uno lo presione, ¿no? Que sea obediente simplemente por convicción, nada más por naturaleza, ¿no? Entonces, obviamente usted podría ser una persona que diga, yo estoy lleno de amor, de misericordia, de bondad, de todo, pero si no hay obediencia, se cancela absolutamente todo, ¿no? La obediencia se menciona muchísimo en la Biblia, ¿no? De hecho, si uno quitara la palabra obediencia de la palabra, pues se mutilaría todo, ¿ah? Porque todo radica en la obediencia, ¿no? La obediencia es algo clave, ¿no? Entonces no podemos pasar por alto ello. De hecho, ¿no? Imagina que está escrito que Dios prefiere la obediencia ¿qué? Que sacrificio, ¿no? No quiere que usted y yo nos sacrifiquemos de nada y que viera cómo me sacrifiqué por mis hijos, ¿no? Es una frase clásica de las madres o de los padres, ¿no? No tienen ni idea todo el sacrificio que yo hice, y me sacrifiqué, y dice, sí, pero si no obedeciste, eso no sirve para nada, ¿no? Porque si somos desobedientes, ponemos estorbo a las bendiciones. ¿Se acuerda de aquel caso de desobediencia de Naamán? ¿Se acuerda cuando lo compartimos aquí? Vete y zambúllete al río 7 veces y serás sano. Y decía, no, yo puedo ir allá a sumergirme. No lo hizo. Entonces bloqueó la bendición de Dios, ¿no? La desobediencia es un bloqueo, es un obstáculo que nosotros ponemos a recibir las bendiciones de Dios, ¿no? Yo me imagino que ya a estas alturas del partido usted ya tiene completamente claro qué son las bendiciones y que, por el contrario, qué son las maldiciones, ¿no? Nada más para que quede ahí en el video. Recuerde que una bendición es toda obra sobrenatural que viene de Dios para bien nuestro. Es una bendición. Fruto de la presencia de Dios, ¿no? Usted es una persona que tiene a Dios, es una persona que es bendita y obviamente tiene bendiciones.
Y lo contrario, un maldito, el que no tiene a Dios, y las maldiciones son el fruto de la ausencia de Dios. Ayer que estábamos compartiendo ahí en la cárcel de San Sebastián, porque teníamos una actividad de fin de año, un hermano llevó una enseñanza sobre las maldiciones generacionales. Bueno, se pegó una enredadilla ahí, pero por lo menos abordó algo, ¿no? Pero sí, rescatando eso es que mucha gente no maneja ese concepto de que si uno le pregunta a la gente, ¿quién impone las maldiciones? ¿Quién creen ustedes que le manda a uno las maldiciones? ¿Quién? ¿Quién? ¿Satanás? ¿Qué más? Pero ¿quién le manda a uno las maldiciones? Bueno, en Deuteronomio sabe que el Señor dice, si tú obedeces, serás bendito y bendita será tu casa y bendito será todo, pero si tú desobedeces, serás maldito, ¿no? Entonces, ¿quién impuso las maldiciones? Dios. Imagínense que en eso de las maldiciones, ya que me metí ahí nada más para comentarlo así rápido, porque la gente que habla de las maldiciones generacionales se apoya en ese versículo que dice que Dios visitará la maldad de tus hijos y de los hijos de tus hijos hasta una tercera y cuarta generación, ¿cierto? Entonces ellos dicen, hay que cancelar esas maldiciones. Pero ¿quién es el que va a visitar la maldad de los hijos de los que le aborrecen? ¿Quién es el que la va a visitar? Dios. Entonces, ¿cómo va a cancelar uno eso? Sería ahí como ir en contra de Dios, ¿no? Entonces, las maldiciones no nos las pone Satanás ni el diablo, son fruto de la desobediencia del hombre, como lo decía el hermano acá. En la medida en que tú seas obediente, vas a acarrear bendición si tienes la presencia de Dios en tu vida, ¿no? Entonces, las bendiciones obviamente son, digamos, tienen ese obstáculo en medio de la desobediencia, aparte de que la obediencia depende también de la paciencia que tengamos, ¿no? Uno desarrolla la paciencia, ¿se acuerdan qué es la paciencia? Adversidad más espera igual a paciencia, ¿no? Paciencia es una espera con conocimiento, ¿no? En la medida en que seamos pacientes, vamos a ser obedientes, porque como lo veíamos hace 8 días, cuando el Señor le dijo a Bacú, tranquilo, ¿no? Que aunque todo esté en contra, nada más gózate en el Señor y espera que la visión, aunque tardare, llegará, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, nada más la invitación para este año 2017, una vez más, porque todavía estamos arrancando el año, 15 de enero nada más nada más analice cuál es el rey que usted tiene en su vida. Ustedes también que estamos aquí, hermanos, ¿quién es el que está sentado en el trono de nuestra vida? ¿Quién es el que marca la prioridad? ¿Quién es el que está marcando el derrotero en lo que nosotros estamos haciendo? ¿Cuál es la motivación que tenemos para hacer lo que hacemos, no? ¿Qué es lo que realmente nos motiva? O sea, cuando venimos a la iglesia, ¿a qué venimos, no? ¿Cuál es el deseo? ¿Qué es lo que nos impulsa? ¿Cuál es ese motor que nos levanta y decir, voy a ir a la iglesia? ¿A qué, no? O sea, nosotros tenemos que venir aquí con inquietudes, con preguntas, no sé, hoy quiero, no sé, vamos a ver qué el Señor me tiene para mí hoy, qué me va a decir hoy, a lo mejor me va a decir algo que ya sé, me va a confirmar algo que a lo mejor tengo ahí, pero bueno, no podemos dejar que pasen y pasen los años en el que simplemente escuchemos, porque como lo decíamos también hace 8 días, este año ya que estamos empezando es una oportunidad de que nosotros reaccionemos, pero no solamente eso, sino que accionemos, ¿no? Porque de nada nos gana reaccionar si no accionamos, ¿no? No gana nada si usted detecta una situación, pero si no hace nada, no hacemos absolutamente nada, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, animarlos nada más, defina cuál es el rey de su vida, siga bajo la guía de Dios, no ponga reyes de carne y hueso ahora. Hoy en día hay muchos pastores, muchos apóstoles y profetas que la gente se ha ido por ese camino, ¿no? Y hemos vuelto a los tiempos aquellos donde la gente le decía a Moisés, no nos hables, háblanos tú, que no nos hable Dios, porque con Dios no hay negocio, pero con el hombre sí, ¿no? Entonces, simplemente, si estamos bajo la guía del Señor, y es el Señor el que marca nuestra ruta, sintámonos más que bendecidos, sintámonos más que protegidos, porque imagínese usted, dice la palabra que si el hombre natural, siendo malo, sabe dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más Dios que está en los cielos? ¿Ah? Nos podría dar de todo, siempre y cuando usted y yo caminemos en línea a su naturaleza. ¿Estamos, hermanos? Póngase de pie y termino nada más leyendo lo que está aquí sobre la importancia de obedecer. Obedecer es clave, hermanos. No solo porque obviamente da vía libre a las bendiciones, porque el Señor lo dijo así en el libro de Deuteronomio, que si obedecemos y somos obedientes, vamos a ser benditos, y no solamente nosotros, sino todo lo que hagamos, ¿no? Va a ser bendecido por Él en la medida en que caminemos en obediencias. ¿Por qué es también importante ser obedientes? Leo para ustedes Hechos 5:32, dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas.
y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios ¿a quiénes? A los que obedecen. Entonces, mire, si yo queremos tener el Espíritu Santo, tenemos que obedecer, porque si no, no vamos a tenerlo. Y si no tenemos el Espíritu Santo, pues imagínese usted, ¿no? Dice la palabra que el que tiene al Hijo o al Espíritu Santo tiene vida, ¿no? Tiene la vida que solo Dios da, ¿no? Entonces, usted y yo en este año queremos caminar en rectitud, caminar bien de la mano del Señor, tenemos que obedecer para que Él nos dé su Santo Espíritu. Amén, hermanos. Padre, te damos gracias por esta linda tarde, Señor. Esta linda mañana de domingo en el que hemos tenido la oportunidad de compartir un consejo a la luz de tu palabra, Señor, y hemos entendido la importancia de que seas tú la persona que gobierne en nuestras vidas, Señor. La persona que tengamos sentada en el trono de nuestro ser, Señor. La persona que guíe nuestros pensamientos, la persona que dicte qué es lo que debemos hacer y qué no, Señor. Dice tu palabra que aquel que es guiado por el Espíritu Santo, ese es el Hijo de Dios, y nosotros queremos ser hijos tuyos en esa línea, Señor, que seamos guiados por tu Santo Espíritu, Señor. Bendecimos este precioso momento, Señor, en que nos hemos podido reunir en este lugar para escuchar un consejo de tu palabra, Señor. Y a través de lo que han vivido grandes siervos tuyos, Señor, épocas antiguas mencionadas en la palabra, Señor, y haciendo nuestro aquello que está escrito de que en medio de aquello hay sabiduría, Señor. Nosotros lo tomamos como nuestro, Señor. Y ratificamos hoy una vez más que tú eres nuestro Rey, Señor. No hay un Rey mejor que tú, Señor. No hay nada en lo que podamos sentirnos más seguros que es caminando con la guía tuya, Señor. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y sea lumbrera a nuestros caminos, Señor. De eso estamos convencidos, Padre Santo, y te damos gracias por habernos dado ese consejo en esta mañana, Señor. Y si hoy aquí, en este lugar, o en el video, Señor, hubiera alguna persona que ha entendido de que realmente está caminando una vida en desobediencia, o sea, todo lo contrario a lo que es caminar en línea a lo que Dios ya ha establecido, si ese es el caso suyo que está ahí en el video, o alguna persona aquí en la iglesia que hoy ha entendido eso, diga, yo no puedo ya seguir así, yo hoy necesito marcar un antes y un después en mi vida, en mi relación con el Señor, necesito de aquí en adelante comenzar a vivir una vida en obediencia y que sea Dios mi único Rey. Si ese es el caso suyo, hombre o mujer, ahí donde estás puedes decirle, Señor Jesús, en esta mañana he escuchado tu palabra, Señor, atentamente, y me he convencido de algo en particular, Señor, que creía que te tenía a ti, pero realmente no te tengo, Señor. Que creía que caminaba en obediencia cuando realmente estoy caminando apartado de ti, Señor. Que creía que te tenía a ti reinando en mi vida, pero realmente hay tantas cosas que marcan mis prioridades, Señor, y no eres tú. Pero no más, Señor, no más. Hoy clamo a ti, arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y que tu Santo Espíritu venga a mí y haga de mí una nueva criatura, Señor. Una criatura formada en tu naturaleza, Señor, a tu imagen, a tu semejanza, Señor. Una criatura que por medio de tu Santo Espíritu tenga la capacidad de poder buscarte a través de tu palabra para conocerte, Señor, amarte, servirte, adorarte, Señor. Bendigo yo este momento que decidí ver este video, pues venir a este lugar, porque empecé a verlo o vine aquí sin ti, pero ahorita te estoy recibiendo, Señor. Gracias, Señor, por perdonarme, aunque yo no lo merezca, Señor. Yo sé que no lo merezco, pero tu misericordia es aún mayor, Señor. Gracias, Padre, te doy en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bueno, dice la palabra en Romanos 12:2 que nosotros no podemos conformarnos a este sistema, ¿no? No os conforméis a este sistema, ¿no? Hay que indignarse de lo que estamos viviendo tiempos adversos para lo que es el cristianismo como tal. El cristianismo original, el cristianismo de la senda antigua está en vías de extinción, no decimos que ya no hay, sí lo hay, porque el remanente del Señor siempre va a permanecer ahí, pero sí cada vez es menos la gente que se indigna
a este sistema que estamos viviendo y lo que hacen es más bien comenzar a coquetear con lo que el mundo ofrece, ¿no? Entonces, no se distraiga, no se deje atrapar por lo que este sistema está ofreciéndote ya contraofertas a lo que Dios dijo no. Recuerde cuando ya el Señor le había dicho no a Adán y Eva sobre el árbol, vino la serpiente y puso una contraoferta sobre la mesa, es decir, tranquila, no va a pasar nada, ¿no? Cuando el Señor tuvo hambre en el desierto, vino la contraoferta, es decir, que las piedras se conviertan en pan, porque ahí está, ¿no? Tú tienes poder, ¿no? Entonces siempre va a haber una contraoferta a cualquier necesidad que tengamos, ya sea una necesidad de salud, física, económica. En cualquier área de nuestra vida siempre va a venir la contraoferta que el mundo ofrece, ¿no? Pero simplemente esté seguro de lo que ya Dios dijo para usted. Si es un no, es un no. Si es un sí, entendiendo que no hay nada más positivo para el ser humano que los no de Dios, ¿ah? No hay nada más positivo para usted y para mí que un no de Dios. No hay libertad más grande que podamos experimentar usted y yo que ser esclavos de la justicia, ser esclavos de Jesucristo. O sea, así trabaja Dios, esas son las matemáticas de Dios, perdiendo ganas, ganando, pierde, ¿no? De hecho, Él lo dijo, ¿no? El que vive en mí y yo en Él, aun cuando muera, vivirá, ¿no? Buscadme y viviréis, dice el Señor. Entonces, que este sea un año en el que busquemos más al Señor, para todos, para ustedes, para la iglesia, para mí, para todos, ¿no? Este sea un año. Nunca nos cansemos de buscar más al Señor porque nunca se conoce lo suficiente, ¿eh? No crea. Uno conoce a veces gente que diga, ya todo eso lo manejo, yo todo eso lo conozco. Nunca se conoce lo suficiente, ¿no? Entonces, si usted hizo la oración, pues felicitarle. Si alguien de aquí la hizo también, animarle, ¿no? Hay mucho todavía por crecer, hay mucho por conquistar. El Señor le dijo a Josué, tú eres viejo ya, pero todavía falta mucho, ¿no? Usted no se crea ni muy joven, ni muy viejo, no se crea ni muy bajo, ni muy arriba de su nivel. No tenga una idea desmedida de usted, no sea sabio en su propia opinión. Y si en algo podemos ayudarle, la iglesia cristiana Efesios 4:23 en Cartago, costado norte de las ruinas, aquí en Centro Comercial El Dorado, aquí en Salón de Eventos. Todos los domingos después de las 9:30 estamos aquí. Tenemos la oportunidad de compartir como iglesia. Somos una iglesia pequeña, una iglesia donde nos conocemos, una iglesia donde ahí vamos hombro a hombro con ese roce creciendo como piedras vivas, ¿no? Entonces, si usted está en Cartago o alrededores, pues nos daría un gusto tremendo que pudiera visitarnos un domingo de estos. Y si estás afuera, pues simplemente visita nuestra página www.efesios423.net o ahí en YouTube, el canal de Efesios 4:23, ahí están todos los videos de la iglesia, hay material suficiente, o sea que excusas no hay para que uno no pueda crecer, las limitaciones siempre las pone uno, ¿no? Hay una parte en la Biblia que dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ¿han leído eso? Dice que nos podrá separar del amor de Dios, ¿lo han leído? Pero sí hay alguien que te puede separar del amor de Dios, y ustedes ya saben cuál es, ¿no? Es usted mismo o yo mismo, ¿no? Nada nos podrá separar del amor de Dios. Sí, excepto yo mismo, ¿ah? Yo mismo me puedo tomar la decisión de separarme del amor de Dios. Así que si usted ya tomó la decisión hoy, más bien de acercarte a Dios, fortalece esa relación para que puedas tener ahí la fortaleza de estar sembrado sobre la roca y que nada te mueva, ¿no? Ninguna tempestad, ninguna adversidad. Si hay algo que caracteriza al cristiano de hoy en día es que cualquier cosita lo mueve, ¿ah? Cualquier adversidad lo mueve, ¿no? Y no solamente lo mueve, sino que lo aparta. Entonces, más bien los tiempos de adversidad son tiempos en los cuales nos debemos aferrar más al Señor, porque el poder de Dios se perfecciona en medio de la debilidad. Amén. Entonces, mi teléfono 8772-5957, el pastor Eber Molina, en lo que podamos colaborar. Un abrazo y adelante en Cristo Jesús.